No, yo me siento. No me quedo de pie. Bueno, por fin vamos a empezar la presentación del libro de Carmen Fuentes, Maestra de Vida, María Jesús Castilla y Polo, una muy curiosa biografía. Primero tomará la palabra Juan Manuel Romero Terrero, después la propia autora nos hablará de su libro, después intervendrá Juan Ignacio Crespo y por último contaremos con la actuación de ¿cómo era? Dani Morales y a la guitarra Pablo Morales. Seguro que van a disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Es una situación esta para mí enormemente emotiva, ¿no? Porque se presenta un libro hecho por mi mujer, por María del Carmen Fuentes, Salvador, en un barrio en el que yo viví hace millones de siglos, y encima además en este libro, esta biografía, se refiere a mi madre, que lógicamente tuvo una vinculación no solo conmigo y con el barrio, sino con esta ciudad muy importante, ¿no? Entonces se confunden en este momento, en esta situación, una cantidad de afinidades o de circunstancias que indudablemente me emocionan, pero yo no quisiera que esto fuera un acto de emociones compartidas siquiera, pero lo que sí me permite todo esto es hablar de las circunstancias reales entre el libro, la biografiada, que es mi madre, el barrio y la propia ciudad de Sevilla. Es decir, lo dijo Romero Morube, el corazón místico de la ciudad es este, entre la plaza donde está el Gran Poder y la Alameda y la Campana, es realmente el núcleo, casi, no diré fundacional, pero el corazón místico de la ciudad, él lo consideraba aquí. Y da la casualidad de que para mí es una vivencia también, ¿no? O sea, yo amanecí aquí con poquísimos años a esta ciudad y a ese barrio en concreto, ¿no? El hecho de que Padilla esté también ubicado en ese barrio añade más a estas consideraciones mías previas para profesaros mi emoción y mi simpatía extrema por este acto, ¿no? Mi madre y mi padre además se casaron en Sevilla. Mi madre era una señora vasca, como podéis adivinar según se os vaya narrando después, una señora vasca que por circunstancias totalmente ajenas a su voluntad conocí a mi padre en Marruecos en el año 38, en plena guerra civil, y consideró que era tiempo, era muy joven, era una mujer joven, mi padre era muchísimo mayor que ella, 15 o 16 años, una cosa así, y ella da tiempo de encontrar un apoyo en alguien que le protegiera indudablemente en unas circunstancias bastante complejas como era las de la España del año 38, ¿no? Entonces, no sé, decidieron casarse. Mi padre estaba destinado en Extremadura y mi madre era maestra en Tetuán, en un pueblecito cercano a Tetuán, que era Río Martín, muy cerca del mar. Y se casaron, vamos, decidieron casarse, pero la separación de ambos, mi madre en Tetuán y mi padre en Trujillo, donde tenían su base, era médico militar que se dedicaba a analizar las aguas de los pueblos por donde tenían que pasar
las tropas nacionales no sé, se decidieron casarse. Es muy difícil averiguar por qué razones, se apuntan algunas en la biografía, pero el caso es que encontraron que Sevilla era el punto equidistante de donde vivían los dos, ¿no? Ella podía venir desde Tetuán aquí relativamente con facilidad, en plena guerra, y mi padre pues pidió permiso para casarse. Le dieron 4 días. Y en 4 días montaron la boda. Y mi madre, que fue una mujer muy valiente, muy osada, muy emprendedora, se la dio realmente con no poca dificultad para organizar una boda en Sevilla, que no era la ciudad donde ella vivía, y prácticamente en una semana, ¿no? Consiguieron que el deán de la catedral les avalara su decisión y se casaron ella quería verse casada, curiosamente, en la capilla de la Virgen de la Antigua, de la catedral de aquí, porque era una devoción que ella había tenido desde muy niña, ¿no? Y entonces, bueno, pudo ser por X razones, entre otras cosas, porque había que hacer proclamas y todas estas cosas que había que hacer en los matrimonios eclesiásticos entonces, y el deán, que era un buen hombre, por lo visto mandaba más en el sagrario de la catedral que en la propia catedral, y decidió casarlos. Él dice: no os preocupéis, que en 24 horas yo os caso en el sagrario de la catedral. Y así fue. Mi padre se había hecho un traje preciosísimo, blanco y lleno de tal, había comprado sus muebles de casada, todo eso lo hizo en 3 días, ¿no? Me acuerdo hasta la marca de los muebles que eran de los Certales de aquí, que entonces ya eran famosos, ¿no? Certales de Sevilla. Y bueno, se casaron, y los detalles de la boda son amenos y curiosos, y se narran en la biografía, ¿no? Es decir, que hay un vínculo de mis padres desde el año 38 con la ciudad, ¿no? Luego desaparecieron, luego hicieron 1000 cosas y tal, ¿no? Y pasan las hojas del calendario rápidamente, y en el 46 a mi padre le ofrecen que era médico militar, como os digo, le ofrecen un puesto de dirección aquí en Sevilla, que fue el Hospital de Aviación de famoso pabellón vasco, ¿no? de la exposición del año 29, ¿no? También, no sé, por azar o el destino, a la providencia, lo que queréis, a mi madre le encantó el poder venir a Sevilla de nuevo, porque podía conseguir en Sevilla lo que no pudo hacer cuando era más joven, que era completar su vida profesional o sus aspiraciones profesionales como investigadora de historia, de temas históricos, que era lo que le divertía. En el año 46 destinan a mis padres a Sevilla. Yo ya había nacido, lógicamente, y curiosamente no tenían casa. Es decir, se encontraron en una situación casi evangélica, ¿no? Que no sabían dónde meterse, ¿no? Y era una cosa tremenda. Mi padre era el director de un hospital, uno de los hospitales militares de la ciudad, pero no tenía un sitio donde meter a su familia, ni él, ni privadamente, porque lo intentó también hacer, ni por supuesto oficialmente. Y entonces tuvieron que irse al pueblo de Cortegana, de la provincia de Huelva, de donde procedía mi padre, porque allí había una casa familiar medio abandonada, medio destartalada, y entonces decidieron que mi padre se tenía que quedar aquí, a trabajar aquí, y mi madre y yo nos iríamos al pueblo a sobrevivir, ¿no? Porque la situación era de supervivencia. Curiosamente, la situación es casi explosiva, la casa estaba deshecha, y mi madre se encontró que no había camas, no había muebles en la casa aquella, no. Sus muebles además se habían quedado aquí en un guardamuebles, que justo al llegar ellos, el río Guadalquivir hizo una de sus famosas riadas, ¿no? Y acabó con todo lo que tenían, prácticamente la ropa, los libros, los muebles de los Certales, afortunadamente de gran calidad, sobrevivieron y quedaron tan anchos, ¿no? Pero claro, no había dónde meterlos, y se quedaron ahí hasta el año 48. En el año 49
encuentran un piso aquí en la calle Jesús del Gran Poder. Por eso insisto en la relación que hay entre el barrio, el corazón de la ciudad y Jesús Domínguez, entonces 63, que ahora no existe la casa todavía, y está en relativo buen estado al lado del conservatorio. Ahí nos ubicamos todos, ¿no? Hasta entonces mi padre iba todos los fines de semana al pueblo, a Cortegana, y el resto de la semana tenía que trabajar en su hospital, y aquí estaba. Y fue una época durísima, y complicada, difícil. Aparte de eso, pues una situación general bastante extraña la de nuestro país, y a pesar de ser ambos pertenecientes al bando vencedor de la guerra civil, la penuria desde luego les abarcó igual que a todo el mundo, prácticamente igual, poco mejor quizás. En todo ese proceso, lo que yo quiero destacar es que mi madre tuvo la oportunidad de poder demostrar la excelencia de su carácter, la valentía, casi la osadía, ¿no? Por superar situaciones complicadas y más que difíciles, ¿no? Entonces, ella inmediatamente en Cortegana, en los 3 años que vivió allí conmigo, consiguió tener una relación con la gente del pueblo extraordinaria, y un poco lo mejor de sí misma, y al mismo tiempo la permitieron, cuando vino ya a Sevilla, a intentar seguir un poco la labor esa de proselitismo, eso. La autora Carmen hace un análisis muy interesante, que ya además lo explicará mucho mejor que yo, sobre la empatía de mi madre, la relación con los demás, la facilidad por abrirse camino ante las dificultades, etc. Yo quiero es un poco enmarcar la vinculación de este libro y de la persona que el libro intenta de alguna manera homenajear con la ciudad, con la ciudad de Sevilla, con el barrio incluso, y con el afecto que ella tuvo por estas circunstancias, ¿no? No sé. Total que ella consiguió también al venirse a Sevilla, ya contra la calle, el piso de la calle Jesús del Gran Poder, consiguió poder empatizar con unas manías casi personales que tenía de investigar, hacer búsquedas en los archivos de la ciudad, y se encontró con una joya que era el archivo de Indias, muy cerca de aquí también, de entonces Escuela de Estudios Americanos y Iberoamericanos de la calle Alfonso II, y la catedral y el entorno de los archivos que estaban allí, la Colombina, el archivo de un arzobispado, etc. Y empezó a interesarse tremendamente por la gente de Cortegana o de la sierra de Huelva, que había emigrado a América en siglos anteriores, ¿no? Ella estaba descubrió, se lo inventó, como digo yo, ¿no? Se inventó la vinculación de la familia de mi padre, de los terreros de Cortegana, con la Nueva España, como se llamaba entonces, y puso las bases de una serie de estudios que ya no tuvo la oportunidad de poder completar nunca, pero permitieron que tuviera una actividad muy diferente o muy superior incluso a la de una buena ama de casa, una buena madre, una buena esposa. Ella se convirtió en la persona que consiguió tocar o tomar tierra en multitud de temas que yo no tenía ni idea cómo se ni mi padre tampoco, a pesar de ser de esa familia, para que otra gente pudiera realizar estudios y análisis de la situación de los emigrantes de la Sierra de Huelva, en concreto de Cortegana, a lo que hoy es México y Nueva España, que es
Estados Unidos. La frontera norte ahora pertenece al estado de Texas y la Ciudad de México pues, es la misma capital que tiene el nuevo estado. La vinculación de mi madre con nuestros estudios históricos o una colaboración para que otros lo hicieran, la tomó con el mismo entusiasmo con que tomaba todo, ¿no? Y ella, pues, en unos años complejos y difíciles, recuerdo perfectamente que solicitó o pensaba solicitar una beca Marx en los 60, ¿no? Del siglo pasado, y entonces todo esto aparecerá reflejado en el libro. Pues la historia no... La historia de ella y de nuestra pequeña familia no acabó bien. Ella contrajo una enfermedad pronto y murió muy joven. Carmen Fuente durante muchísimos años no tuvo una motivación especial para hablar de mi madre, ¿no? Ella vino o yo fui a su vida, o ella vino a la mía, pues no sé, como 40 años después de la existencia de esta señora, y por unas motivaciones que yo no entiendo muy bien por qué, de pronto sintió la necesidad de que esto no quedara solo a nivel de la emoción familiar o personal mía o de la familia cercana a ella, y que merecía la pena que esto se conociera, ¿no? Entonces, el resultado es este libro que presentamos hoy, ¿no? Es un primer intento de explicar cómo una persona, en principio ajena a la ciudad, pero ya os digo que muy vinculada con ella desde el mismo momento de su matrimonio hasta que murió, tuviera el protagonismo que debía tener, ¿no? Y a través de su propia vida y de sus virtudes morales. Ella va a hablar mucho más de esto, de las virtudes morales, ¿no?, sociales que tenía mi madre, y de su empeño en ser útil, ¿no? Ser útil a los demás y no sé muy bien qué contar más, ¿no? Porque es enormemente difícil. Antes de morir, ella tuvo la suerte o la satisfacción, pequeña, modesta o lo que fuera, de ver que en Estados Unidos había encontrado respuesta a sus inquietudes de que se escribiera algo en torno de los personajes que habían ido allí, de la familia de mi padre, a, pues no sé, hacer la Nueva España, que se decía hacer las Américas, y se encontró con que había hasta 7 miembros de los terreros de Cortegana que llegaron a emigrar y que destacaron como mártires, frailes franciscanos y potentados mercaderes, hasta un señor Pedro Romero Terreros, que fue el hombre más rico del reino en tiempos, ¿no? Es curioso que esto que se desconocía, incluso en su pueblo, pero prácticamente no conocía a nadie, ella tuvo la enorme habilidad de sacar a luz y de proyectarlo para que otros pudieran empezar a escribir cosas sobre estos personajes, ¿no? Para mí eso solo justifica el que se haya podido recordar su memoria hoy día y justifica el hecho de que hay datos personales más importantes quizá que los que os cuento que permiten hablar de la excelencia de esta mujer, de su valentía, de su bondad, de su empatía y de su modesto éxito final, ¿no? Que realmente para mí es un ejemplo lógico, pero vamos, para mí no es fácil no es extremadamente fácil de decirlo, pero es realmente importante cuando se ve la grandeza de la pequeña obra que ella llevó a cabo, ¿no? Y poco más, yo no quisiera nada más que agradeceros de nuevo vuestra presencia y añadir el vínculo ese afectivo que tiene la ciudad con María Jesús Castilla, y
Y nada más, ceder el uso de la palabra a Carmen Fuente para que os hable más de la obra. Muchas gracias. Pues yo también te tengo que empezar dando las gracias, en primer lugar a María, que has hecho un trabajo increíble en medio de toda suerte de dificultades, con prisa. Pues se diría que has tenido, vamos, un siglo para preparar el libro, porque es una joya auténtica y de verdad te lo agradezco y te felicito, de verdad. Te lo agradezco. Y mi agradecimiento a Padilla no solo es a María por la edición del libro, sino también a quien inventó los cuadernos de la Estraza, que creo que fue vuestro padre, eso, que era un personaje. Pues si no llega a ser por los cuadernos de la Estraza, yo no hubiera podido escribir este libro, porque como está hecho de retazos de encuentros casuales con gentes de todo género, lo mismo en Cortegana, que en Madrid, que en viajes, que tal, pero yo siempre llevo un cuaderno de la Estraza y Juan Ignacio es testigo de que voy a las reuniones y a todo, y tenía para el libro, pues he gastado, me parece que 10 o 12, los tengo en Madrid, cuidadosamente archivados, así que, vamos, gracias a Padilla que me ha dado tanto. A continuación, quiero agradecer a Juan Ignacio Crespo, que es un amigo de larguísimo tiempo, pero con el que me he reencontrado hace un año. Y entonces, pues como nos conocemos de hace tanto tiempo, y me reencontré hace un año, y justamente estaba yo terminando el libro de la biografía, pues se me ocurrió pedirle, a pesar de que él es el analista financiero más prestigioso de España, matemático y estadístico, pero tiene otra serie de facultades, como comprobaréis a continuación. Leyó el libro y se le ocurrieron unos sonetos, absolutamente, que los habéis leído estaréis... Bueno, nosotros el primer día que nos lo leyó en casa, lágrimas, de verdad, una cosa tan emotiva. Y luego además tuvo el increíble acierto de componer unas sevillanas. Y entonces me puso como condición para asistir a este evento que hubiera una persona que pudiera interpretar las sevillanas que él había compuesto. Y yo tuve la inmensa fortuna de dar con Dani Morales, y Dani no solamente va a interpretar las sevillanas de Juan Ignacio, sino que además ha compuesto unos fandangos de Huelva. Juan Ignacio intentó, y a pesar de que es analista financiero y matemático, ya el fandango se le resistió un poquitín. También intentó el zorcico, porque como María Jesús había estado, él quería aportar el folclore de todas las ciudades, las regiones por donde ella había transitado, pero bueno, nos conformaremos con las sevillanas y los fandangos de la Los, ¿no? A cargo de Dani. Y al siguiente amigo, más que amigo, yo qué sé, ¿no? Ídolo sevillano particular mío, que es Paco García Vázquez. Yo quería haber coescrito el libro, porque es que Paco conoció a María Jesús a fondo, es un admirador de María Jesús incondicional, y luego tiene otra virtud, aparte de que es el mejor abogado que ha conocido esta ciudad, pues es que tiene un sentido del humor muy en consonancia con el de María Jesús, y él modestia aparte, modestia evidente, que también tenía que estar en esta mesa, pues no quiso coautorar el libro, pero sin embargo me dio una cantidad de información por teléfono, además. Yo le llamaba, estábamos en pandemia, ¿te acuerdas? Nos llamaban, claro, entonces no podíamos venir, no nos veíamos, pero en medio de la pandemia, bueno, yo con mi cuaderno de la Estraza tomando notas el teléfono, todo, y así llené cuadernos a base de la información de Paco y de otro queridísimo, en este caso ya es familia, que es Carlos Castilla,
que es hijo de un hermano de María Jesús, y que está aquí. Este es la máxima autoridad en veterinaria en Madrid, y era el sobrino predilecto de María Jesús, y él cree además que su vocación, que luego le llevó a tener esos éxitos en la veterinaria, pues surgió precisamente con María Jesús en el campo de Cortegana. Él cuenta, y además nos aportó fotos, aparte de anécdotas, en las que se ve a Carlitos de niño montando en unas un burro y en otras un mulo. Y dice que para él el burro y el mulo eran como, no sé, o sea, lo más de lo más a lo que podía aspirar una criatura en aquellos tiempos, ¿no? Y de ahí a la gloria, ¿eh? Así que gracias, Carlos, porque otro coautor, de verdad. Y, por supuesto, Juan Manuel, que tuvo el inmenso mérito de guardar los papeles, porque es que ya veréis la cantidad de documentación que tiene el libro, es que es impresionante, o sea, de todo, ¿no? De notas sobre los estudiantes de María Jesús, incluso de las labores que hacían. No sé, en ese sentido, claro, es un libro muy original y muy bello, porque tiene toda esa documentación que guardó María Jesús, que guardó Juan Manuel de su madre, y luego la inmensa suerte de que el padre de ella, el abuelo Cesáreo, que aparte de ser un importantísimo constructor y exitoso hombre de negocios, era un fotógrafo increíble. Y en aquellos tiempos, claro, se hacían esas fotos que ya han desaparecido del mapa, ¿no? No sé cuál se hacía. Fotos de profesional. Entonces, claro, tenemos una colección de fotos que nos ha ayudado muchísimo otro primo Castilla, Jorge, que hoy no ha podido venir, que la verdad es que se ha preocupado de recopilar las fotos de su abuelo, y como veréis hay auténticas joyas. Y claro, es que pues yo no conocía a María Jesús, pero es que las fotos, eso que dicen del poder evocador de la fotografía, es que es una verdad como un templo, porque dices, bueno, ¿cómo se ve? Y es que desde pequeñita era lo más guapo, lo más sonriente, lo más encantador, o sea, irradiaba belleza, simpatía, en fin. Ahora me ha recordado Paco justo antes de empezar, que es verdad que es una de las conclusiones de mi trabajo, que es que decía Paco que lo que más le gusta, y yo creo que sí que es lo que más define a María Jesús, generadora de felicidad. O sea, por donde pasaba, irradiaba eso, ¿no? Irradiaba cosas que entonces no se habían teorizado, ¿no? Por eso yo digo que es que fue vanguardista hasta en su personalidad, aparte de que fuera una maestra de la Institución Libre de Enseñanza, absolutamente una feminista, avant la lettre, que decimos, de las auténticas, que defendió su profesión por encima de todo. Pero esa condición de generadora de felicidad vamos, la he visto teorizada nada más y nada menos que yo soy economista, ¿no? Y entonces me ha dado mucho gusto que el fundador de la London School of Economics, que se llama Richard Leyer, en un libro que yo creo que lo encontré, pero todo milagrosamente, claro, preparando esto, de repente busco felicidad en internet y me sale Happiness, recién publicado por Richard Leyer, economista. Entonces, claro, Richard Leyer exactamente dice que la felicidad consiste en estar uno satisfecho con lo que tiene, y como está satisfecho con lo que tiene, pues es empático, es generoso, es compasivo, y es autocontrolado, vamos, un poco, que es a su vez, son casi contemporáneos, ¿no? Estos escritos, a pesar de que yo los encontré pues ya en los 2000, pero son del año 95, pero bueno, en el año 95 María Jesús, desgraciadamente, llevaba fallecida 40 años, y esta gente no la había conocido, evidentemente, porque si no lo hubiera escrito mucho antes, ¿no? Daniel Goleman, que es un super sociólogo famosísimo americano, publica el libro La inteligencia emocional, ¿no? Que bueno, arrasó, yo no sé, debe ser, digamos, el libro más vendido después del Quijote, ¿no? Y ahí define lo que es la inteligencia emocional. Entonces, exactamente es eso, claro, la inteligencia emocional es la empatía,
el autocontrol, pues, bueno, pues es que, en fin, no sé, la generosidad, la compasión. Luego la inteligencia social. ¿Qué es la inteligencia social? Pues la simpatía, el saber tratar a los demás como uno querría que le trataran. Pues bueno, verde y con hojas, o sea que le podemos atribuir a María Jesús que fuera realmente una pionera. Pero es que, ¿sabéis lo que me pasa? Que es que se lo digo a Juan, digo, me abruma de tantísimo como hay para contar. Entonces, es completamente infinito, porque es que en tan poquísimos años de vida, tantas cosas, dices, y también, además, y todas tan acertadas, ¿no? Y todas tan eso, desde esa orientación suya, que esta es la orientación que digamos más de carácter y sociológica y tal, pero es que en el plano profesional es que fue espectacular, o sea, porque tuvo una suerte, que es verdad, otra suerte más, claro, que aparte de ser hija de una familia burguesa ilustrada y educados en la institución libre de enseñanza, tuvo 6 hermanas y 3 hermanos, y de las hermanas, pues ella era la pequeña y había, todas eran muy inteligentes, pero vamos, siempre decimos, aunque parezca un poco una opinión infantil, que la mejor era ella, o sea, no penséis que porque hable bien de las otras, no. Tenemos clarísimo que la mejor era María Jesús, pero por ejemplo, tenía su hermana más querida, que se llamaba Lolita, Dolores, que era la secretaria, fijaros que sí era, la secretaria personal de Ortega y Gasset, fundadora de la Revista de Occidente y de la editorial Espasa Calpe, pero no es que fuera fundadora, pero que es que era fundadora de verdad, o sea que diseñó el formato de la Revista de Occidente, que es el mejor formato de revista que se ha visto nunca y que ha sido imitado por muchísima gente, y además seleccionaba los libros a publicar en Espasa Calpe. Y bueno, total, que era una especie de potencia intelectual, y ella sí tuvo mucha influencia. Ella le inoculó un poquito, ¿no?, el vicio investigador a María Jesús, que la adoraba. Y la desgracia luego quiso, por otro lado, que murieron una vez, ¿verdad? Murieron con poquísima diferencia. Una semana, fíjate, que hay cosas de la vida, ¿no? Todo, aparte todo en la vida de María Jesús es novelesco, claro, pero novelesco, pero que para una serie, no para una novela. Y para esto es imposible, como decía, y lo vuelvo a insistir, imposible de resumir. Es una riqueza tal de energía vital, ¿no? Desde que nace. Y desde que decide en aquellos tiempos ir a la universidad, pero bueno, si no iba a la universidad ni los hombres, no te digo las mujeres, bueno, tenéis ahí, estaba admitida en la Facultad de Letras de Madrid, cuando el dictador Primo de Rivera cierra la universidad entera, no solo la Facultad de Letras. Pues mira, aquí empieza ya uno de los atributos de María Jesús, la resiliencia. Dice, sí, pues me hago maestra. La tía se hace maestra, saca el número 1 de la oposición, y como puede elegir puesto, y como la familia mientras tanto había muerto el padre y se habían arruinado, me voy al sitio donde más paguen. Y el sitio donde más pagan es África, en el año 37. Una señora que era como un poco tipo como María Padilla de guapa, parecía una modelo, y se presenta en mitad de un lugar que era como una caserna, ¿no? Era como una guarnición militar donde no había más que militares, y claro, se aloja en una pensión. Os podéis imaginar el ambiente, ¿no? De venir del ambiente del liceo, un club, de la residencia de señoritas, de la residencia de estudiantes, todo eso, y plop, a una pensión castrense completamente, ¿no? Pues tan ricamente. Y empieza a dar clase, y lo veréis también, a clases, no sé si de 40 o de 50, por supuesto, niños y niñas de todas las edades, y es muy gracioso porque ella los clasifica, dice, musulmanes y españoles, para más, o sea, enseñante global también, avant la lettre, ¿no? Para que luego digan, bueno, pero no es que no sea arredrada, es que cautivó
No se sabe si más a los musulmanes o más a los españoles, eso no nos ha quedado claro, haría falta ahí profundizar, si dábamos con alguno de ellos, pues sería interesante también, pero vamos, estaba clarísimo que la adoraban y estaba clarísimo y ha sido otro descubrimiento absolutamente impactante gracias a los papeles que ella dejó, porque en un momento justo después de terminar la carrera de maestra tenía que hacer prácticas y como de pequeña había estado interna con las damas negras de Saint-Maur en Fuenterrabía, pues ya se había trasladado la familia a Madrid y seguían teniendo cierta mano, como eran tantísimas hermanas, todas alumnas de las damas negras, le dieron la oportunidad de enseñar en las damas negras de Madrid, ¿no? En el Paseo del Cisne. Y ahí tuvo una alumna, que entonces era una alumna más, de la que ella guarda los dibujos, pero guarda los dibujos de muchas otras. Pero de esta guarda los dibujos y las redacciones. Y dice, esta niña es un genio. Entonces esa niña era nada más y nada menos Ana María Matute, premio Cervantes y aspirante al premio Nobel. Que yo me atrevo a decir, y vamos, de hecho ella lo reconocía, que si no es por María Jesús no hubiera escrito ni una carta. Porque es que la pobre niña era muy retrotraída, como se dice, muy tímida y tenía el defecto de la tartamudez. Y entonces las simpáticas compañeras, bueno, como hubiéramos hecho casi todas, no vamos a presumir, pues se reían de ella. Entonces María Jesús, sin ni corta ni perezosa, le mandó leer un texto que dice de Adiós Cordera de Clarín, y la niña lo leyó, y cuando se empezaron a reír, dijo, bueno, aquí la que se ría no vuelve a pisar hierba. Recuperó, se curó, o sea, Ana María Matute se curó y María Jesús lo que hizo, genial, claro, porque además ella no daba puntadas sin hilo, se fue a ver a sus padres, ¿no? Que esas cosas que en esos tiempos, en lugar de ir los padres a la escuela, iban las maestras, esta sobre todo, que le entraba, vamos, a fondo a todo lo que se le pusiera por delante y les fue a decir a los padres, miren, tienen ustedes un genio en casa. Y curiosamente, como pasa en las películas, que eso sí que es maravilloso, ya os digo que esto es pues de película y de novela, la pequeña Ana María, que era pícara y listísima, claro, estaba escondida detrás de un ficus y lo oyó todo, lo escuchó. Y claro, eso le dio una autoestima, ya, bueno, no se le quitó la tartamudez, vamos, se transformó en bicetiple y ha escrito las maravillas más, casi la mejor escritora que tenemos del siglo XX, ¿no? Y pues eso es gracias a María Jesús. Gracias a María Jesús, como ha contado Juan Manuel, todo lo que él ha podido, porque gracias a los trabajos preparatorios de su madre ha podido escribir, me parece, 4 libros, ¿no? sobre los terreros en América, en Nueva España, y ha encontrado pues esas cosas que siempre decimos, ¿cómo nos enseñará en los colegios, ¿no? La presencia de España en aquellas tierras que fue, vamos, absolutamente indescriptible, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor, igual también gracias a María Jesús, se empieza a enseñar en las escuelas todo eso, ¿no? Así que yo había pensado en empezar la intervención, tenía aquí un esquema que decía, comenzaré con una cita de un autor, pero aunque no sea el comienzo, lo digo ahora, que una cita de Saint-Exupéry, el Pequeño Príncipe, que ella le chiflaba a Saint-Exupéry, el Pequeño Príncipe se lo mandaba a leer a todos sus alumnos, y el Pequeño Príncipe dice, no se ve bien sino con el corazón, lo esencial es invisible para los ojos. Yo os puedo asegurar que esta biografía está escrita con el corazón, de verdad. Y quiero terminar con otra cita, y ahí parafraseo a otro poeta favorito de María Jesús, y desde mi punto de vista, el más grande de todos los tiempos. Tardará mucho en nacer, si es que nace, una española tan clara, tan rica de aventura. Y yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos. Tenía razón el poeta. Tardará mucho en nacer alguien parecido a María Jesús Castilla. Quizá alguno de ustedes llegue a conocer a esa persona. Yo voy para los 77 años y no lo he conseguido. Muchas gracias.
Bueno, es mi turno. Soy Juan Ignacio Crespo. Gracias a todos por venir, por introducirme, por invitarme. La vida de María Jesús es cinematográfica. Los buenos directores con un trazo describen perfectamente al personaje que van a introducir. María Jesús sería un tren, un puerto, una guarnición militar, una fonda, unos militarotes que comen allí, donde ella come todos los días, y un señor que pela naranjas. Y entonces María Jesús se fija en cómo pela las naranjas ese señor. Y el resto, bueno, ya es para el director que haga la película. Con eso está introducido el personaje. Pisa fuerte, va en un tren en plena guerra, coge un barco en una situación peligrosísima, con los alemanes hundiendo barcos, con los nacionales lo que puede, con los republicanos lo que pueden hundir también, bueno, en fin, etc. Entonces a mí se me ocurrió hacer unos sonetos y ya en plan aventurero total, unas sevillanas. Hay 3 sonetos, uno lleva un preestrambote, debe ser un invento mío porque lo normal es el soneto con estrambote. Uno dedicado a la generación de nuestros padres, de gente como nosotros, pero también gente como Dani, ¿no? Aunque fuera tu abuelo, tu padre. Otro dedicado a Carmen Fuerte, no Fuente, Fuerte, Carmen Fuerte, que ha tenido el valor de meterse a escribir un libro y que además no se arredra ante nada. Otro, naturalmente, a María Jesús y las sevillanas dedicadas a María Jesús. Entonces arranco con el preestrambote y con el soneto dedicado a la generación de nuestros padres. De los tiempos pasados, ¿qué se hicieron? Y también de las cosas que admiraron, ¿qué pensaron de los hijos que tuvieron? ¿Qué tuvo esa generación bendita que no encontró reposo en esta vida, pero mantuvo la cabeza erguida a pesar de las luchas y las cuitas? ¿Qué libre reflexión se necesita contra mucha opinión establecida que no encuentra piedad tan dirigida como es, desenfocada de partida? No es muy fácil ponerse en sus zapatos con los tiempos tan duros que vivieron. Sin duda, los juzgamos nosotros a ellos, inmediatos cuando éramos jóvenes punteros. Ahora aquí quedamos 4 gatos viendo fluir el tiempo pasajero. Es el soneto dedicado a la generación de nuestros padres. A Carmen Fuente Fuerte. Doña María Jesús, maestra de vida, en este libro Carmen Fuente canta y sin lugar a duda se decanta por lo que fácilmente el tiempo olvida. No teme que la llamen atrevida por indagar en tiempos de Carpanta. A Carmen pocas cosas hay que espantan y así se ha sumergido, decidida a pergeñar un libro fabuloso que quiere disfrutemos al abrigo sin reparar en gastos enojosos. Y así nos convertimos en testigos, propagandistas más que numerosos, ya de María Jesús Castilla, amigos. Y luego ya el soneto a Doña María Jesús Castilla y Polo. Doña María Jesús, tan cristalina, se volvió donostiarra en un instante. Después fue madrileña, aunque inconstante, y a la vez andaluza y mallorquina. Conoció del amor la medicina ofrendada por un doctor constante, que peló con destreza alucinante naranjas que le trajo de la China. En Tetuán dio a moros y cristianos la gozosa y tenaz sabiduría que entre onubenses repartió su mano. La evocan con enorme simpatía los niños, que ahora son todos ancianos,
Ella se hizo querer, despunta el día. Y ahora las sevillanas, que luego nos cantará Tani. Amanece muy pronto en Cortegana y María Jesús Castilla se dice: vuelve a Triana, vuelve a Triana, vuelve a Triana, niña, vuelve a Sevilla, a llenar todo el patio de maravillas. No te apures, mujer, que sí que te espera el archivo de Indias con Polvareda. Haz estudios del santo martirizado. Qué malos los comanches, dales de lado. Qué buenos los apaches, ¿quién lo diría? Que casi se arrancaban por bulerías. No le pusiste pega salir a Trujillo a educar a mayores, también a niños. A los conquistadores que no esperabas y en tu nueva familia muy cerca estaban. ¿Qué recuerdos tan buenos tienes de Palma? Dejas por donde pasas trozos del alma. Tienes también nostalgia de los madriles, donde casi cumpliste los 15 abriles. En Donosti querías ver a tu niño, especialmente tú. Entre tantas manos te ataban a la vida. Jesús, qué susto. Ahora está aquí tu hijo y todos a gusto. Y aunque no conociste a las feministas de este siglo tan lleno de arribistas, fuiste la mujer fuerte, como otras Carmen, como la Laforet, y quien hoy nos abre sus salones sin un prejuicio, con su amabilidad que nos quita el juicio. Aquí acaba la historia de la señora Castilla y Polo, ejemplo de historiadora, también de mujer fuerte ante tanto lío, sin perder la sonrisa y el poderío. María Jesús Castilla y Polo, María Jesús Polo y Castilla. He visto relucir tu nombre entre sevillanas y seguidillas. Damos paso a Dani y a Pablo.